potencia en un momento ondulatorio. La potencia de una onda armónica la podemos calcular como si nosotros tenemos que la onda armónica tiene una potencia que se calcula como la energía por unidad de tiempo. Nosotros sabemos que la energía que transporta una onda armónica viene dada por esta expresión. Podemos hacer una pequeña transformación, que es tener en cuenta que la masa se puede poner como la densidad lineal por la longitud de la cuerda, con lo cual la energía me queda que es 2pi cuadrado por la densidad lineal, por la longitud, por a cuadrado, por la frecuencia al cuadrado. ¿Cómo se calculará entonces la potencia? Energía partido por tiempo, es decir, 2pi cuadrado por mu, por L, por al cuadrado, por mu al cuadrado, partido por t. Y espacio partido por tiempo es velocidad. Con lo cual, la potencia de una onda armónica es 2pi al cuadrado por la densidad lineal, por la velocidad, por la amplitud al cuadrado, por la frecuencia de la onda al cuadrado. Bien, si esto lo llevamos a un ejemplo concreto, que tenemos esta ecuación de onda, si me pregunta, bueno, primero me pregunta la frecuencia, teniendo en cuenta y haciendo las comparaciones oportunas de lo que es cada uno de los parámetros, si tenemos en cuenta que omega es 50pi segundos a la menos 1 y sabemos que la omega y la frecuencia están relacionadas mediante esta expresión, entonces sabemos que la frecuencia es omega partido por 2pi, es decir, 50pi partido por 2pi, que son 25 hercios. ¿Cuál será la velocidad de propagación de la onda en la cual? Bueno, pues la velocidad de propagación la podemos calcular de varias maneras, ¿no? Omega partido por k1, pero también podemos utilizar lambda por frecuencia, o también podemos utilizar lambda partido por t. Entonces k es 2pi y omega es 50pi. Por lo tanto, si utilizo esta primera, la velocidad es omega partido por k, es decir, 50pi partido por 2pi. Es decir, que serían 25 metros por segundo de velocidad. Y luego me pregunta la potencia que transporta la onda. ¿Cómo calculamos la potencia que transporta la onda? Pues teníamos antes la expresión. Sería por velocidad, por amplitud al cuadrado, por frecuencia al cuadrado. Y todos los parámetros son conocidos. La densidad me decía que era 0,01 kilos por metro, 0,01, por la velocidad de propagación de la onda, que la acabamos de calcular, 25 metros por segundo, por la amplitud de la onda al cuadrado, que son 0,2 al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, que la frecuencia de la onda la habíamos calculado también, y resulta que eran 25 hercios por 25 al cuadrado. Me queda entonces 2pi cuadrado por 0,01 por 25 por 0,2 al cuadrado por 25 al cuadrado, que son 123 vatios. Otro tema relacionado con la potencia es la potencia de ondas esféricas. Si yo tengo un foco emisor y ese foco emisor está emitiendo una onda esférica, resulta que este foco emisor está caracterizado por una potencia y la intensidad de la onda en un determinado punto situado a una distancia r sería p partido por 4pi r cuadrado. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que podemos tener en cuenta otro punto distinto. En ese punto distinto tendremos una intensidad 2, ¿no? Entonces tendremos la intensidad 1, que es la potencia partido por 4pi R1 al cuadrado, y la intensidad en el punto 2, que es la potencia del foco emisor, que es la misma, partido por 4pi por R2 al cuadrado. Como la potencia es la misma, yo la puedo despejar y puedo igualar estas dos expresiones, ¿vale? Entonces tenemos que la potencia en el punto 1, de esa potencia me sale esta expresión matemática, y la otra pues es esta. Y si nosotros aislamos en un miembro de la ecuación intensidades y en otro miembro de la ecuación distancias, nos queda esta relación entre intensidad de onda y distancia. Vale, esta relación también se puede poner en función de las amplitudes, porque la intensidad de una onda es proporcional
a la amplitud al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión de aquí podemos modificarla y escribirla así. Alfa por la amplitud 1 al cuadrado entre alfa por la amplitud 2 al cuadrado igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Y como todo está elevado al cuadrado, podemos establecer una relación entre amplitudes y distancias, que a su vez podemos también hacerlo con intensidades y amplitudes, es decir, R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado es la razón entre amplitudes al cuadrado y también es la razón entre intensidades al cuadrado. Entonces, I1 entre I2 también se puede poner como A1 al cuadrado entre A2 al cuadrado, aunque es obvio por ser directamente proporcional a la amplitud al cuadrado. Cuando tenemos un sonido, nosotros también tenemos lo que se llama nivel de intensidad sonora o sonoridad. Nivel de intensidad sonora o sonoridad. Vale, son los famosos decibelios. ¿Cómo se calcula el nivel de intensidad sonora en un punto? Pues es 10 por el logaritmo de la intensidad de esa onda sonora en el punto entre I sub 0. Donde I sub 0 es una constante que es 10 elevado a menos 12 vatios metro cuadrado y que es el umbral de intensidad por debajo del cual un oído humano no es capaz de escuchar. Bien, luego tenemos otro tipo de relaciones que son la de los fonios, que viene dado por una tabla y tiene una determinación gráfica. Entonces, las relaciones fundamentales que nosotros tenemos en ondas son las que vimos antes: intensidad de onda, y hay que tener en cuenta los nombres. Esto es la intensidad y se mide en vatios partido por metro cuadrado. Luego está los decibelios, sonoridad o nivel de intensidad sonora, que se mide en decibelios, y luego está el nivel de intensidad sonora, nivel de sensación sonora. El nivel de sensación sonora se mide en fonios y se saca en base a una gráfica. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, me dice que un altavoz emite ondas sonoras esféricas con una potencia de 200 vatios y me dice que cuánta energía emitió en una hora. Si la potencia es la energía partido por el tiempo, en este no tenemos nada que pensar, ¿no? Nosotros sabemos que la energía será la potencia por el tiempo. Si la potencia son 200 vatios y el tiempo son media hora, es decir, 30 minutos por 60 para pasarlo a segundos, me da una energía de 3,6 por 10 elevado a 5 julios. Y luego me dice la intensidad sonora a 4 metros del altavoz. Vale, volvemos a estar en el caso de un foco que tiene una potencia, que está emitiendo ondas sonoras y me está hablando de un punto que está situado a 4 metros del altavoz. Y me dice que calcule cuántos decibelios vamos a escuchar aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular primero la intensidad como potencia entre 4πr cuadrado, es decir, la potencia del foco emisor 200 entre 4pi por el punto en el que, la distancia, el punto en el que yo quiero saber cuánto vale la intensidad, que sería 1 vatio metro cuadrado, y ahora ir a la expresión de la sonoridad o nivel de intensidad sonora, 10 por logaritmo de I partido en I sub 0, es decir, 10 por logaritmo de 1 partido por 10 elevado a menos 12, que era esa constante que nosotros teníamos. Vale, si nosotros hacemos esto da 120 decibelios. Y luego me dice, esto es en conjunto la resolución del apartado B y del apartado C. Es decir, el apartado B me dice que calcule intensidad sonora, que es I y que me había dado 1 vatio metro cuadrado, y luego el apartado C me dice nivel de intensidad sonora, que es lo que calculo como decibelios y que me dio 120 decibelios. Entonces aquí hay que tener claro la diferencia entre una magnitud y la otra. Vale, ahora me dice que tenemos que determinar la profundidad de una cueva. Entonces para eso utilizamos el eco y nos dice que emitimos un sonido que se escucha y el eco se escucha al cabo de 3 segundos. Entonces nosotros tenemos aquí el principio de la cueva, el final de la cueva, la onda, y la onda recorre una distancia que es L de ida y L de vuelta, es decir que la distancia recorrida es 2L. Por lo tanto,
si nosotros sabemos que la velocidad del sonido, que es un dato del problema, son 340 metros por segundo, velocidad igual a 340 metros por segundo, y sabemos que la velocidad, teniendo en cuenta que el sonido va a velocidad constante, es distancia o espacio partido por tiempo, nosotros sabremos que la distancia recorrida por el sonido es la velocidad por el tiempo, es decir, 340 metros por segundo por 3 segundos. Es decir, que esto me da 1020 metros, ¿vale? Pero esto es D, y a mí me pide L. L, la longitud de la cueva, es la mitad de esto, porque estamos haciendo un recorrido de ida y vuelta, por lo tanto, resulta que son 510 metros. Y luego me dice que calcule la intensidad de la onda al llegar al fondo de la cueva. ¿Cómo calculamos la intensidad de la onda al llegar al fondo de la cueva? Pues es la potencia del foco emisor entre 4πr cuadrado. La potencia del foco emisor me decía que se trataba de un altavoz de 20 vatios, pues 20 entre 4pi por 510 al cuadrado. Entonces esto sería 20 entre 4pi por 510 al cuadrado, que son 6,12 por 10 elevado a menos 6. 6,12 por 10 elevado a menos 6 vatios metro cuadrado. Y me complementan el problema pidiéndome el nivel de intensidad sonora, es decir, los decibelios. ¿Cuánto valen los decibelios? Pues los decibelios son 10 por logaritmo de la intensidad partido por el isotero, es decir, 10 por logaritmo de la intensidad 6,12 por 10 elevado a menos 10 a menos 6 entre 10 elevado a menos 12. Y son 67,9 decibelios. La curva de la que hablábamos de nivel de sensación sonora de los fonios nos da es una magnitud que depende tanto de la intensidad como de la sonoridad como de la frecuencia. Entonces, si yo tengo un determinado nivel de intensidad sonora a una determinada frecuencia, esto me dará lugar a un punto en esta gráfica que se corresponde con una de estas curvas isofónicas, ¿vale? Que me va a dar los fonios, ¿vale? Bien, entonces, en base a esto, ¿qué vamos a resolver? Pues vamos a resolver dos altavoces que están situados a la misma altura, separados, bueno, un problema que me dice que tengo dos altavoces separados 4 metros y que emiten un sonido puro de 200 hercios. Bien, en este caso, y por ser, vamos a considerar que pues que hay interferencia entre los dos sonidos, ¿vale? Porque me dice que vibran en fase, entonces vamos a considerar interferencia entre ambos sonidos. Me dice que calcule la intensidad del sonido en el punto del plano en el que están los altavoces situados. Entonces yo tengo dos altavoces, un altavoz 1 y un altavoz 2, y me dice que calcule la intensidad del sonido en un punto del plano en el que están a 4 metros del primero y a 3 del segundo. 4 metros del primero y 3 metros del segundo. Vale. Ambos altavoces tienen una determinada potencia. El primero 1,2 milivatios y el segundo 1,8 milivatios. Entonces este tiene una potencia de 1,2 milivatios y este una potencia de 1,8 milivatios. Bien. ¿Cuánto vale la intensidad total en un punto? Pues hay una expresión que me permite calcularla en base a la interferencia que se produce entre las dos ondas y que viene dada por esta expresión de aquí, ¿no? Como me dice que tiene 200 hercios y que es un sonido, esta K la vamos a poder calcular, porque yo sé que la velocidad de la onda es igual a lambda por la frecuencia y que lambda es 2pi partido por K. Por lo tanto, que K es 2pi por la frecuencia partido por la velocidad. Esto quiere decir que la intensidad total al cuadrado es la intensidad que genera la 1 al cuadrado más la intensidad que genera 2 al cuadrado más 2 por I1 por I2 por el coseno de K por delta de R. Pero ahora K lo voy a escribir como 2pi por la frecuencia partido por la velocidad del sonido y por delta de R. ¿Cuánto vale I1? Pues I1 será la intensidad que provoca la primera onda. Será P1 entre 4pi por R1 al cuadrado, es decir,
1,2 milivatios entre 4pi por 4 al cuadrado. Entonces sería 1,2 por 10 elevado a menos 3 entre 4pi por 4 al cuadrado, que son 5,97 por 10 elevado a menos 6. 5,97 por 10 elevado a menos 6 vatios metro cuadrado. Y su 2 sería peso 2 partido por 4pi por R2 al cuadrado. Es decir, 1,8 por 10 a la menos 3 entre 4pi por 3 al cuadrado. Es decir, 8 por 10 a la menos 3 entre 4pi por 3 al cuadrado. Da 1,59 por 10 elevado a menos 5. 1,59 por 10 elevado a menos 5. Y entonces ya tengo el valor de la intensidad total. La intensidad total al cuadrado será 5,97 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado más 1,59 por 10 elevado a menos 5 al cuadrado, que es esta, más 2 por I1, 5,97 por 10 a la menos 6, por I2, 1,59 por 10 elevado a menos 5, y por el coseno de 2pi por la frecuencia, que me decían que eran 200 hercios, entre la velocidad, que es un sonido, 340, y delta de R. Delta de R es la diferencia entre distancias. Uno está a 4, otro está a 3. Delta de R es la resta entre los dos, que es 1. ¿Vale? Y entonces, de aquí ya me sale cuánto vale la intensidad total, ¿no? Que serían 5,97 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado, más 1,59 por 10 elevado a menos 5 al cuadrado, más 2 por 5,97 por 10 elevado a menos 6, por 1,59 por 10 elevado a menos 5, por el coseno de 2 por pi por 200 entre 340, que da una intensidad total de 1,13 por 10 elevado a menos 5 vatios metro cuadrado. Me dice que ahora se producen cambios en los altavoces, los dos se ponen en la misma potencia, y me dice que en el punto medio qué tipo de o qué intensidad tengo. Pues lo mismo. Ahora, como estaban separados 4 metros, el punto medio está a 2 metros de cualquiera de los dos, y entonces P1 y P2 serán iguales, porque me dice que los dos se ponen a una potencia de 1 milivatio, y que entonces I1 e I2 también serán iguales, serán P partido por 4pi R cuadrado, ¿vale? Porque todo, distancias y potencia, es la misma, 1 por 10 elevado a menos 3 entre 4pi por 2 al cuadrado, es decir, 1 por 10 elevado a menos 3 entre 4pi por 2 al cuadrado, que son 2 por 10 elevado a menos 5 vatios partido por metro cuadrado. Delta de R en este caso es 0, por lo tanto el coseno de K por delta de R será el coseno de 0, que es 1, y entonces la I total al cuadrado me queda que es I1 al cuadrado más I2 al cuadrado más 2 I1 por I2 por 1, y que si nos fijamos me queda que la intensidad total al cuadrado es I1 más I2, es la fórmula del cuadrado de un binomio, es decir, que la intensidad total es suma de intensidades, es decir, que la intensidad total será I1 más I2, es decir, que será 2 por 10 elevado a menos 5, es decir, 4 por 10 elevado a menos 5 vatios partido por metro cuadrado. Lo que me preguntan en este caso es que cuál es el nivel de intensidad sonora, es decir, me están preguntando cuántos decibelios voy a notar ahí. Entonces los decibelios, S es 10 por el logaritmo de I entre I sub 0, es decir, 10 por el logaritmo de 4 por 10 elevado a menos 5 entre 10 elevado a menos 12, que son entre 10 elevado a menos 12, el logaritmo de esto, y por 10, que son 76 decibelios. Vale, una cosa a tener en cuenta con los decibelios es que una sonoridad y otra sonoridad no tienen la propiedad de sumarse, sino que hay que sumar intensidades y luego el resultado que me dé llevarla para calcular sonoridades, ¿vale? Y por último me dice que si empleamos la curva isofónica, calculemos cuántos fonios, nivel de sensación sonora, cuántos fonios tenemos en esta situación. Entonces nos habla de que estamos hablando de 40 Hz. Entonces 40 Hz tenemos que venir aquí. 40 Hz sería esta curva. Vale. Y tenemos 76 decibelios. Sería más o menos por aquí. Tenemos que localizar entonces el punto
que es este, y mirar sobre qué curva isofónica cae. Cae sobre esta curva isofónica, que es la de 40 fonios. Entonces, este sonido tendrá como nos dice el enunciado, un nivel de sensación sonora de 40 fonios. Nivel de sensación sonora de 40 fonios. ¿Vale?